¿Qué tal amigos de LP Pasión por el Derecho? Bienvenidos una vez más a su programa Se Corre Traslado, programa producido por el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Hoy contamos con la presencia de un invitado especial que va a desarrollar junto a todos ustedes, por supuesto, un tema bastante interesante. Ya lo están pudiendo ver ustedes en sus monitores. ¿Qué hacer si invaden mi casa o terreno? ¿Cómo puedo votar a los invasores? De seguro hay jurisprudencia contradictoria, de seguro hay algunos plenos que el doctor invitado hoy a esta tribuna de entrevistas nos va a comentar. ¿De quién se trata? Contamos con la presencia del doctor Julio Pozo Sánchez. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es profesor en Derechos Reales y también es gerente legal de la empresa San Miguel Industrias PET del grupo Intercorp. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a LP Pasión por el Derecho. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias por la invitación. Es la pregunta de rigor y estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo van a formular sus preguntas en la caja de comentarios. De hecho, este programa se llama Se Corre Traslado porque corremos traslado de todos los comentarios, las preguntas que ustedes puedan formular en la caja que aparece al costado derecho de sus monitores. Doctor, la pregunta de rigor: ¿qué hacer si invaden mi casa o terreno? ¿Cómo puedo votar a los invasores? Colóquenos, por favor, en distintos supuestos. A ver, Francisco, hoy en el Perú tenemos desde el ámbito civil, que es el que me compete, diversas herramientas, diversas maneras de poder recuperar la posesión. Porque aquí hay algo que es determinante y tiene que ser un punto de partida que quien nos mira, abogados, colegas, en fin, tienen que entender. Cuando hablamos de invasión, hablamos de la afectación de un derecho, la posesión. Y en nuestro ordenamiento, la posesión merece, en el marco civil, varias alternativas de solución, no solo una. Por ejemplo, si yo soy objeto de una invasión y por ende soy objeto de un despojo, hay un artículo en el Código Civil que me permite a mí recuperar la posesión de manera extrajudicial sin ni siquiera, diría yo, convocar a la autoridad, repeler ese despojo, rechazarlo con vías de hecho justificadas, proporcionales. No necesito postular una demanda. Podría recuperar de manera inmediata la posesión. Esto dentro del marco legal, bajo la figura de la defensa extrajudicial de la posesión, que recoge el artículo 920 del Código Civil. En un tiempo de 15 días. De acuerdo a la modificación que sufrió hace algunos años el Código Civil, el afectado tiene un plazo de 15 días desde que toma conocimiento del acto de despojo. La norma es particular porque en un caso concreto el despojo pudo haberse producido el día 1, tomar conocimiento del afectado el día 30 y a partir de ahí, del día 30, dice la norma, 15 días para poder recuperar la posesión. Esto bajo la figura de la defensa extrajudicial de la posesión que hoy se regula en el artículo 920 del Código Civil. También hay otras vías, también hay otras maneras, también existen otros supuestos que nos obligan, lamentablemente digo, porque en el Perú hoy recuperar la posesión bajo este mecanismo toma mucho tiempo, que es el judicial. Yo podría postular dentro de un año una demanda de interdicto de recobrar. El Código Civil y el ordenamiento procesal me faculta ello. O si transcurrido el año no postulo esta demanda de interdicto, puedo demandar desalojo por ocupante precario. Si por ahí tampoco quiero demandar desalojo por ocupante precario, podría demandar reivindicación. ¿Qué es lo que te quiero decir, Francisco? Para que nuestro público lo entienda de manera didáctica, ¿correcto? Sé que somos la gran mayoría abogados los que estamos viendo esto, pero es importante que se entienda que el ordenamiento nos da herramientas. Defensa extrajudicial para que en el momento pueda recuperar. Interdicto de recobrar para que dentro de un año pueda recuperar. Desalojo por precario si no hice el desalojo, si no hice la defensa extrajudicial o no hice el interdicto. Y finalmente, la acción reivindicatoria, que es la acción que es la máxima acción. Lamentablemente la acción reivindicatoria, a diferencia de las otras tres que acabo de comentar, defensa extrajudicial, interdicto o desalojo por precario,
solo puede ejercerla el propietario. Pero bueno, es muy probable que quien se vea despojado sea un propietario. Con esto, Francisco, y te lo aclaro para cualquier interrogante adicional, cuando estamos ante un despojo, cuando estamos ante una invasión, quien puede defenderse no solo es el propietario. Por supuesto que él es el más interesado, qué duda cabe, pero el ordenamiento dice que también el poseedor que se ve despojado, que no necesariamente es el propietario, puede hacer defensa extrajudicial, podría demandar un interdicto o un desalojo por ocupante precario. La reivindicación queda reservada exclusivamente para el mayor afectado, para el derecho más importante de los reales, la propiedad. Cuando se trata de la defensa extrajudicial, ¿cuál fue el criterio para fijar el plazo de 15 días, doctor? Cuando aparece publicada la norma, gran parte del medio, abogados, litigantes, académicos, nos hicimos la misma pregunta. No tiene respuesta, Francisco. Pudieron haber sido 5, pudieron haber sido 20, pudieron haber sido 30. La norma anterior tenía como palabra que acompañaba al verbo repeler, que es el verbo de la defensa extrajudicial, inmediatamente. Con honestidad, a mí me parecía lo más correcto, porque aunque podría entenderse vaga, sin fijar un plazo, vamos, lo inmediato depende del caso concreto. Inmediatamente es, si estoy ocupando, bueno, inmediatamente tengo que repeler, rechazar, oponerme. Si estoy en Lima y sufro un despojo en un terreno de mi propiedad o que poseo en Lurín, bueno, lo inmediato es, tan pronto me entere, ir y ejercer el rechazo. Lo inmediato, tasado en días, no me parece lo más correcto. ¿Y cómo anuncia el propietario el momento inmediato en el que ha tomado conocimiento de esa posesión? ¿De qué forma lo puede anunciar? Por ejemplo, yo me entero de que han invadido un terreno que tengo en Lurín. Me entero hoy, pero la invasión se produjo, vamos a suponer, unas 2 semanas atrás, ¿no? Pero yo me entero hoy. ¿Cómo yo lo anuncio? Allí te enfrentas, creo, a una confusión en cuanto a lo que hoy regula la figura de la defensa extrajudicial. Algo sumamente básico, pero que nuestro, no sé, ¿qué se dice? Oyente, televidente, facebookero. Seguidores. Que nuestros seguidores tienen que recordar. Los conflictos de intereses, los problemas en ordenamientos como los nuestros, se resuelven de 2 maneras. Vía autocomposición, dialogando, concertando, arreglando, llegando a un acuerdo, o vía heterocomposición. Vas donde un tercero si no nos ponemos de acuerdo y el tercero lo define. Dice cómo debe zanjarse o solucionarse este problema. No obstante ello, de manera excepcional, de manera muy particular, para casos regulados específicamente, el ordenamiento faculta al sujeto cuyo derecho ha sido vulnerado a solucionar él mismo el problema. ¿La autotutela? La autotutela. Los mecanismos de autotutela en el ordenamiento son tasados. No se nos ocurren a los sujetos. Un sindicato por autotutela hace huelga. Sí. Si yo me veo siendo objeto, víctima de un robo, de un hurto, puedo ejercer la legítima defensa. Si yo soy objeto de un despojo, puedo hacer uso de la defensa extrajudicial. ¿Y a dónde quiero llegar, Sí, de hecho, haciendo un paréntesis, se dice que la defensa extrajudicial es un símil de la legítima defensa. Por supuesto, claro. Por supuesto, en tanto que la propia norma, de manera taxativa, dice, podrás repeler o rechazar este despojo bajo vías justificadas, de manera razonable. Pero lo interrumpí, me estaba explicando. Sí. Entonces, lo que te quería decir era, este mecanismo de defensa extrajudicial no debería merecer ser anunciado, porque es un mecanismo de autotutela consagrado. Debería ser suficiente con que la norma diga, puedes despojar, puedes rechazar, y de manera razonable ejercerlo el sujeto. Cuando yo tengo que poner en conocimiento de un tercero y atendiendo tu inquietud, ¿por qué debería hacerlo? Bueno, la norma, el 920, dice algo que no decía el texto anterior.
debes recurrir o puedes recurrir a la policía a que te dé tutela. Y es en ese momento en que anuncias que has tomado conocimiento de un despojo con ocasión de solicitar el auxilio de la policía, por ejemplo. ¿O la municipalidad? La norma... ¿Cuál es la competencia de la municipalidad cuando existe una situación como esa? La municipalidad en este tema no tiene competencia, porque es un derecho que el ordenamiento consagra al sujeto y lo invita a que a través de la fuerza pública, del auxilio de la fuerza pública que es la policía, pueda acompañarle. La municipalidad en estricto, para los efectos de defensa extrajudicial de la posesión, no tiene competencia. La tiene, y aprovecho para comentártelo, porque con ocasión de la publicación de una ley, cuyo número te voy a comentar ahora, el Estado también puede ser objeto de invasiones, Francisco. Ahorita estamos pensando en privados, pero el Estado también puede ser objeto de una invasión. Incluso, te diría, es mucho más común. ¿Hay plazo para eso? No. ¿Y ese es un problema? Yo creería que no. No me gusta buscar. Yo tengo mi perfil es mucho más práctico. Yo no suelo. Como la norma no lo reguló, entonces se genera un problema. No hay problema. La defensa extrajudicial del Código Civil y el plazo que se ha estipulado, que no tiene un sentido científico, pero finalmente puede ser aplicado a la defensa extrajudicial del Estado. ¿Por qué no? Si el privado puede en 15 días y debe en 15 días después de que toma conocimiento, ¿por qué el Estado no? No lo tiene en estricto, como se le fijó en el 920. Pero en ese momento, el procurador de la municipalidad, titular del predio, por darte un ejemplo, que es objeto de la invasión, tiene que tomar cartas en el asunto y ahí intervendrá. Pero con ocasión de hacer uso de la defensa extrajudicial, a los efectos de lo que estábamos comentando antes, si yo soy objeto de un despojo de mi terreno en Lurín, la municipalidad en estricto no tiene una competencia. Por supuesto que puede sumar, por supuesto que puede coadyuvar, por supuesto que es el ente ante el que yo seguramente estoy registrado como propietario o poseedor y sumará para decirle a la autoridad, a la fuerza pública, sí, el señor Julio Pozo es propietario o poseedor de este terreno, bríndele el auxilio. Pero competencia para el desalojo propiamente no la tiene. Para el ejercicio de la defensa extrajudicial no la tiene. Lo que no significa que no pueda colaborar o coadyuvar. Finalmente, estamos ante un derecho subjetivo que la norma reconoce, que es mi derecho a repeler o rechazar cualquier acto que suponga la invasión de mi terreno. Doctor, ¿y qué sucede, por ejemplo, cuando hay un término que consigna la norma que ha generado mucha controversia en la comunidad jurídica, el de cuando en la propiedad existe una edificación, ¿no? ¿Eso de alguna forma imposibilita que el propietario pueda recuperar esa propiedad? Hasta antes, yo entiendo, te voy a poner un poco de antecedentes del tema porque es importante que los seguidores lo recuerden. Se creía o se entendía, incluso se aplicaba así, que cuando construía el invasor o construía el precario, de pronto con ello consolidaba la posesión. Se estructura una suerte de blindaje. Correcto, para que nos entiendan, ya se volvía, generaba un blindaje de cara a determinadas acciones. Por ejemplo... O sea, vamos a ponerlo en términos muy prácticos. Dale. Si Julio Pozo sí. se va a un descampado, sí. coge esteras y una zanja, ¿no? Cerca del perímetro. Correcto. ¿Es suficiente eso ya calza como una edificación? No, porque... ¿Pero de alguna forma blinda al poseedor? Es mi intención, pero la respuesta hoy es no. Hoy es no. Incluso, en tu ejemplo práctico, yo podría haber puesto rápidamente, porque si tengo los recursos puedo hacerlo, hago una base, pongo columnas, hago pared, material noble, pongo esteras. En un día, en menos de 24 horas, yo puedo, vamos a decir, asentarme en el lugar de manera mucho más fuerte, a los efectos fácticos. Ello no resta al despojado o al propietario afectado para que o haga una defensa extrajudicial, el 920 lo regula incluso de manera expresa. Dice,
la defensa extrajudicial procede incluso contra el propietario. Yo creo que ahí se equivoca, debería decir contra el poseedor, porque es justamente la defensa extrajudicial del poseedor. Pero dice, se protege al propietario incluso a propósito de esta figura o con ocasión de esta figura cuando haya una construcción. En ciernes, en camino, empezando, y procede el desalojo extrajudicial. Y si voy, la defensa extrajudicial, y si voy un poco más allá, Francisco, el cuarto pleno casatorio publicado en el 2013, tan famoso en materia de desalojo por ocupante precario, creó una regla muy importante. Hasta antes de la publicación del cuarto pleno casatorio, aquel precario que construía, en el ejemplo, lo que hice, quedaba blindado. La demanda de desalojo por precario era declarada improcedente y el propietario afectado tenía que demandar cualquier otra cosa menos precario. Tras la publicación del pleno esto cambió. El pleno invirtió esa regla que se creó. El desalojo por precario procede incluso contra quien ha construido. Oye, pero lo que yo gasté, invertí un dinero, lo hice de buena fe, afuera lo discutes. Ya no te tiene que demandar el propietario otra cosa para que te vayas. Tú, si quieres reclamar algo por lo construido, primero te vas, eres lanzado y después reclamas. Dentro de los 15 días, si es que es defensa extrajudicial. No, estoy hablándote del supuesto en el que yo, a propósito de construir, busco blindarme, busco que no me demanden, busco evitar un desalojo por precario. La regla era, hasta antes del pleno, te blindaste. Propietario demanda otra cosa para que lo saques. Y ese demanda otra cosa era reivindicación, accesión. Tras el pleno, lo que he construido ya no me sirve para quedarme. Tras el pleno, si yo en mi defensa como precario digo, disculpe señor juez, he construido, no me puede sacar. No. Sí te saco. Chau. Y si quieres reclamar algo por lo construido, vas tú a demandar por lo construido. El propietario toma la posesión. Cambiado la figura. Con lo que puedo resumir esta pequeña parte de tu inquietud. Hoy, Julio, una construcción de material noble o de material sencillo o desmontable, ¿me genera algún tipo de protección? Ninguna. Ahora, ¿un juez puede apartarse eventualmente de ese criterio? Bueno, la norma dice, en estricto, en mi opinión, no debería, pero uno puede recurrir en casación de acuerdo al Código Procesal Civil cuando existe un apartamiento inmotivado de un pleno casatorio. Lo que para algunos estudiosos de este tema puntual podría invitar a entender que un pleno casatorio puede ser contravenido de manera, puede ser contradicho, puede generar alguna interpretación distinta, siempre que resulte motivado. Por lo tanto, bajo el razonamiento de un juez que se aparte de ese criterio, de ese pleno, pues sí contemplaría que este poseedor sea blindado. Sí. Te comento un poco. Yo sigo mucho este tema a través de sentencias y a propósito del libro que tengo publicado, donde se consignan muchas de estas sentencias, que un juez se aparte de ese criterio puntual hoy. ¿Difícil? Muy difícil, y creo que además fue muy sano hacerlo, porque lamentablemente en el Perú cuesta tanto sacar a un invasor o a un precario que de manera muy vivaz construía, ponía esteras, triple y con eso se blindaba. Y lo hacía de manera temeraria. Y para los jueces era sencillo decir, infundada la demanda de precario, ¿sabes qué, propietario? Tienes que demandar otra cosa. Has demandado de manera incorrecta porque ha construido. Se apuraban en construir los invasores. A esa lógica responde, hoy, por lo menos para el marco legal que tenemos vigente, ya no sirve. Sí, claro, en la práctica, el lanzamiento ya no solo es decirle, anda, tienes que contratar montacargas, tu logística es distinta, pero la norma te da el derecho. Claro que sí. Ahora, ¿es necesario tener una licencia de construcción de tu casa para que esta sea catalogada como una edificación completa? No.
No, tú tienes que tener una licencia de edificación a los fines de cumplir con los parámetros, a los fines de cumplir con la zonificación, a los fines de cumplir con temas urbanísticos. Y serás multado por la municipalidad, que es el competente de estos temas, si no la tienes. Pero para los fines de ejercer un derecho subjetivo, como propietario o en defensa de la posesión, o para exigir que respecto de ellos te paguen las mejoras que hubieres hecho, no necesitas tener un permiso de construcción. Tu pregunta me permite decirte en conclusión algo que es importante. No quiero decir que no se saque una licencia de construcción, hay que hacerlo porque puede ser multado por la municipalidad, incluso podría ordenar la demolición la municipalidad, no se hace en el Perú, pero podría hacerlo, está facultada para hacerlo. Pero el hecho de no contar con ella, de no contar con una licencia de edificación, con el hecho de no haber construido de acuerdo a los parámetros, el hecho de tener un inmueble en una zona que no está habilitada urbanamente o no ha sido objeto de regularización, no menoscaba ninguno de los derechos que el ordenamiento le confiere al propietario o al poseedor. O sea, sería absurdo exigirle a un propietario que reclama se le entregue, se le devuelva, se le restituya la posesión. Un ratito, señor, acredite primero que tiene HU, tiene HR, tiene licencia de haber construido, ha hecho declaratoria de fábrica. Sería un mundo ideal, Francisco. Sería extraordinario. Mira, que todos lo tuvieran. Hay una pregunta de un seguidor. Según el artículo 920, Defensa Posesora Extrajudicial menciona que la Policía Nacional, así como las municipalidades, deben prestar el apoyo para garantizar el cumplimiento de esta defensa posesoria. Sí. Él hace el hincapié, ¿no? Y también las municipalidades. Bueno, ok. Eso es lo que conversábamos sí, hace un bueno, momento. bueno, está bien. O sea, y te lo decía, ¿no? Bajo ningún supuesto, y no solo podrían ser las municipalidades, ¿no? Podría ser cualquier otra autoridad que se sume en la defensa de un derecho, porque la norma está tutelando un derecho, tutelando el derecho de aquel que posee y es objeto de un despojo. Sí, claro. Hay otra pregunta. ¿Cuándo hay posesión? Nos pregunta un seguidor. ¿Cuándo hay posesión, Julio? Cuando hay apariencia de titularidad, porque si no hay apariencia de titularidad, no hay posesión y por ende tampoco hay protección. ¿Cuándo hay posesión? La posesión, de acuerdo a nuestro ordenamiento, es el ejercicio fáctico de uno o más atributos del derecho de la propiedad. Dicho en cristiano, si yo uso o disfruto de un bien, soy poseedor. La posesión no se confiere a propósito o solamente con ocasión de un contrato. La posesión es un hecho fáctico. Si yo acudo a un lugar, comienzo a usarlo, lo disfruto, lo conservo, estoy en él, lo hago con el objeto de satisfacer un interés propio, soy poseedor. La posesión es algo que se ve. La posesión no es una abstracción. Tú vas a mi casa, tocas la puerta, abro la puerta, ¿tú qué crees que soy? ¿Qué crees que soy? Tan pronto me ves abrir la puerta de ese inmueble. Soy propietario. ¿Pero por qué crees que soy propietario? Eso es lo que crees. Lo crees a propósito de que me ves, de que verificas que estoy en posesión. Porque en nuestro ordenamiento la posesión hace presumir propiedad, pero la posesión como hecho, el hecho posesorio. Entonces, es muy sencillo, Francisco. ¿Eres poseedor de este auditorio en el que estamos ahorita entrevistándonos? Sí, claro que sí. Sí, pues. Por supuesto, claro que sí. Mire, Faritza Hernández. Por ejemplo, un familiar es socio de una asociación de vivienda y por motivos económicos no pudo estar al día en las cuotas que pedían y aparte que ellos pedían que debería tener vivienda. Repítemela de nuevo, por favor. Parece ser que no lo ha escrito muy bien nuestra seguidora. A ver. Un familiar es socio de una asociación de vivienda y por motivos económicos no pudo estar el día en el que pidieron las cuotas. Además, que ellos pedían que debería tener vivienda y como el lugar es un poco lejos, era la cuarta vez que tendría que construir una vivienda de esteras. Sin embargo, nunca se le notificó que su terreno lo traspasarían a otra persona y resulta que ya lo habían traspasado. Y un día antes habían construido una choza. Lo que hizo fue llevar a la policía e interponer una denuncia por usurpación. ¿Es correcto? ¿O cómo debió haber actuado?
Lo que pasa es que no veo un despojo propiamente, ¿no? Lo que veo es una serie, un acto donde no pudo participar de aquella reunión donde se otorgaban los derechos como asociado y se los otorgaron a otro, pero propiamente no hay un despojo. Bueno, lo que puede hacer es, lo que debería hacer es reclamar que se le confieran esos derechos de asociado en mérito al título o al pago que hubiera efectuado o al vínculo que como asociado tiene en la asociación. Propiamente no veo una situación donde quepa una defensa extrajudicial, un interdicto o un desalojo por precario, que es de lo que estamos conversando. Podría probablemente sí exigir que los derechos como asociado le fueran conferidos en mérito al pago, a su condición, a sus aportes. Excelentes aportes, nos comenta un seguidor. Respecto a este tema bien común, el término repeler como forma de defensa extrajudicial, ¿dónde encuentra su limitación y quién tendría la legitimidad para materializarla? ¿Titulares o posesionarios? ¿O incluso se puede extender a herederos o incluso a poseedores inmediatos? La norma le faculta en la defensa extrajudicial al poseedor que pierde él directamente o no estando en el bien, es objeto del despojo. La titularidad en la defensa extrajudicial de la posesión es al despojado. Puntual. Julio, a ver, en tu terreno de Lurín, voy a darte un ejemplo. Yo vivo en Lima, tengo un terreno en Lurín, está cercado y me entero porque me llaman mis vecinos que alguien se introdujo. Puedo hacer ejercicio de la defensa extrajudicial de la posesión. ¿Quién es el legitimado a hacerlo? Buena pregunta. ¿A quién se le despojó de la posesión? ¿A mis hijos? ¿A mi cuñado? ¿A mis padres? O sea, solo tú puedes hacerlo. Por supuesto. La defensa extrajudicial. Ok. La defensa extrajudicial. Porque la norma legitima al despojado. Preguntémonos, ¿Y si no ¿quiénes han sido objeto de despojo? Si te encuentras fuera del país. Bueno, tendríamos que recurrir a otras figuras, ¿no? A ver, te doy una figura del Código Procesal Civil. Una figura del Código Procesal Civil, en los primeros, creo que por el artículo 70 u 80, faculta al procurador oficioso. La pregunta es, y allí habría que reflexionar un poquito, ¿cabe la figura de un procurador? Un procurador oficioso es cuando tú no estás, él asume tu defensa y espera, por supuesto, que tú regreses y reafirmes. ¿Aplicaría la figura de un procurador oficioso si yo estoy fuera del país? Me quedan mis dudas, porque está pensada para un proceso judicial. Y de nuevo, la defensa extrajudicial de la posesión es justamente eso, extrajudicial. A ver, en la práctica, y para darle una respuesta que no desaliente al seguidor, podría presentarse, por supuesto, mi hermano o mi padre como poseedor del terreno también. Podría invocar esa legitimidad y pedir el auxilio de la PNP y de la municipalidad. Que te lo otorguen, que te lo den, es otro cantar. Porque si hoy incluso a quien se presenta como propietario no se le quiere dar por los problemas que esto puede generar, dado que es extrajudicial, dado que no hay un mandato, dado que no hay un especialista o un juez, un fiscal que vele por esta legitimidad, por este acto, si al propietario no se lo dan, imagínate a mi hermano o a mi padre si yo no estoy. Interesante pregunta, pero la respuesta en estricto es, ¿a quién se despojó? Bueno, a mí. Julio Pozo. ¿Quién es el titular para ejercer esa acción de autotutela? Además, Francisco, y estos son reflexiones que en este momento y a propósito de la inquietud doy, la defensa extrajudicial de la posesión como figura de autotutela no la perdamos de vista, es excepcional. O sea, que venga mi padre o mi hermano y ¡oye, lo quitaron, vamos a recuperar! Oye, un ratito. ¿Dónde está Julio? Que es el despojado. Esta es una figura excepcional. Yo creo que válidamente podría entenderse que debe estar acotado. Y que bajo ese entendido de figura excepcional como mecanismo de autotutela, hermano, si yo estoy en el extranjero, bueno, pues, defensa extrajudicial no haré. Le daré un poder a mi papá, un poder a mi hermano para que postule un interdicto, para que demande desalojo. Vamos, no le busquemos tres pies al gato,
Defensa extrajudicial, figura de autotutela, excepcional, el legitimado. 15 días después que ha tomado conocimiento. Lo demás ya me parece un abuso, una exageración. Mira, Fiorelita Vargas Vela nos pregunta, ¿y qué podría demandar el invasor despojado una vez que fue retirado de la propiedad que ya fue edificada por él? ¿Y de qué manera podría responder el propietario verdadero? Ya, solo para entender a Fiorella, y ojalá que ponga un ok luego que me escuche, es tú estás en el supuesto en que el pobre invasor es retirado con ocasión del desalojo, la defensa extrajudicial o con ocasión de cualquier otra demanda porque ya construyó incluso, ¿no? ¿Y qué puede hacer? Bueno, para empezar, no puede invocar una defensa extrajudicial él, para empezar. Tampoco un interdicto. La norma taxativamente dice, tú que eres objeto de la defensa extrajudicial o del interdicto, no te hagas el vivo. No puedes demandar tú el interdicto ni hacer uso de la defensa extrajudicial. Está descartado. Respecto de la construcción, sí tiene en el ordenamiento un marco jurídico que le podría brindar alguna alternativa dependiendo en qué supuesto se encuentre. Si ese invasor tomó posesión de buena fe, creyendo tener una posesión legítima y construyó, bueno, hay una figura en el ordenamiento que se llama accesión y podría reclamarle al propietario que le pague lo construido. Tendrá que acreditar que tuvo buena fe. Es otro cantar, pero el ordenamiento le da esa herramienta. Julio, volver es un invasor, ¿no? Volver no tiene derecho a volver. La única excepción a favor del invasor, pero es una verdad de perogrullo, es una obviedad, la norma lo recoge, pero bueno, cabe el espacio para comentarlo, es si ese invasor estuvo allí por más de 10 años, ¿no? Justamente hay una pregunta sobre eso también. Bueno, nos pregunta John Reiser, ¿qué tiempo debe pasar estando en la posesión de un inmueble para que se le considere como un posesionario? Posesionario es desde el primer día. Desde el primer día. Claro, encuentra cercado, ve la manera de ingresar, rompe los candados, posesionario. Instala. Claro, comienza desde el segundo 1 de ese día a usar para satisfacer un interés propio. Y te comenté que la posesión es un hecho. Desde ese momento es posesionario. Lo digo mejor, es poseedor. Ilegítimo, claro. Precario, totalmente. Un bandido, seguro. Ya, poseedor legítimo. Pero poseedor. Legítimo. ¿Cuándo se convierte en poseedor legítimo? Cuando tiene derecho a poseer. ¿En ese momento tiene derecho a poseer? No, es un invasor. ¿Podría tener derecho a poseer? Claro que sí. Después de 10 años de haber tenido posesión continua, pacífica, pública y como propietario. Se convierte en un poseedor legítimo. Después de 10 años. Sí, claro que sí. Pero déjame terminar de explicar la idea para que los seguidores me entiendan. No vayan a distorsionar lo que digo, que usualmente lo digo de manera clara. Invado. Ya. Soy poseedor desde el segundo 1. Segundo 1. Pero soy un poseedor ilegítimo. Soy un invasor. Soy un precario. No tengo derecho. Pero soy poseedor. Transcurrido 10 años, desde el momento en que tomé posesión, y siempre que esa posesión sea continua, pacífica, pública, y yo me haya considerado en ese periodo propietario, al día siguiente de cumplido ese plazo con esos requisitos, me convierto en poseedor legítimo, con ocasión de haberme convertido en propietario. El propietario per se es un poseedor legítimo. O sea, partiendo de ese razonamiento, los conos de la capital, justamente se instalaron personas de manera informal, ¿verdad? Ya, a la luz de los años, luego de 10 años, ellos pasaron a convertirse en poseedores legítimos. Con ocasión de haber adquirido por prescripción, de haberse vuelto propietarios. No es que el tiempo los convierta de poseedores legítimos, de poseedores ilegítimos a poseedores legítimos. No. Hay una serie de requisitos que has mencionado. Por supuesto, claro que sí. Pero se convierten con estos requisitos y ese transcurso de tiempo en propietarios. Y por ser propietarios, son poseedores legítimos. La pregunta fue, Julio, ¿existe la posibilidad de que el invasor se pueda convertir en un poseedor legítimo? Claro, si se hace propietario vía prescripción adquisitiva. Es la respuesta. Hay más preguntas, vamos a tratar de seleccionar algunas, las más interesantes. Un terreno con título agrícola abandonado por muchos años. Ahora ya quedó en medio de una población rural. ¿Qué condición o procedimiento se puede hacer? ¿Para qué?
No lo precisa. Hay que tratar de bueno, poner algunos independientemente de que sea rural o urbano, respecto del terreno, los derechos que acabo de mencionar y las acciones que se pueden incoar, es indistinto si es rural, urbano, habitado, no habitado, con habilitación, con tendencia a ser habilitado, no importa, los derechos se pueden ejercer de la misma manera. Ahora, Julio, en Lima hay muchas casas abandonadas. Sí, claro. ¿Una persona se puede instalar a vivir Sí, ahí, a la luz de los años puede ser poseedor Sí, por legítimo, supuesto. convertirse en propietario? Sí, claro que sí. Sí. ¿Ocurre con frecuencia eso, tú que tienes mucha experiencia en esto? Sí, sí, claro. Claro, ocurre que alguien puede ubicar un inmueble que está desocupado, que nadie detenta, se puede instalar, hacer vida de manera pública ya por este periodo. Incluso, Francisco, mira, teóricamente el inmueble puede ser objeto de un litigio. Puede estar siendo discutido por la mamá, por los hermanos, por los tíos. Si yo me instalo, tomo posesión, mi posesión es continua, pacífica, pública, mi posesión con esos requisitos me convierte en propietario. Julio, pero oye... ¿Eso es correcto? ¿Para Julio Pozo eso es correcto? O sea, instalarse en una vivienda que está desocupada durante muchos años, hasta convertirse en propietario. Claro que no es correcto, el ordenamiento lo sanciona. Soy un invasor, soy un usurpador, pero si te me pueden denunciar. Pero han pasado 10 años. Ya, luego de 10 años te conviertes en propietario. Sí, claro, te conviertes en propietario. Han pasado 10 años, Francisco. El código, ya sé a dónde va tu inquietud, y es válida además porque hay quienes consideran la prescripción adquisitiva, esta figura que te convierte en propietario, una figura de expropiatoria, atentatoria contra los derechos. Sí, pues hay posiciones que sostienen eso, ¿no? Por supuesto. Con el Código Civil de 1936, el plazo para hacerte propietario era 30 años. 30 años. Tú tenías que estar ahí de manera continua, pacífica, pública, como propietario, 30 años. Hoy son 10. Yo más bien le hago otra pregunta a los seguidores. Oye, ¿acaso si tú siendo propietario, interesado, benefactor del terreno, vas a dejar pasar 10 años sin poseerlo, sin estar pendiente del mismo? No tienes por qué poseerlo, sin tener control, sin fijarte, sin visitarlo. O sea, de pronto, lo digo de otra manera, te descuidas 10 años, que alguien, y alguien estuvo ahí por esos 10 años, de manera continua, comportándose como propietario, pagando sus autovalúos, dándole valor. Hombre, ¿y quieres reclamarle? Podemos discutir el plazo, ¿ah? De repente 10 es muy poco, pueden ser 20. ¿Y hubo el criterio del legislador para consignar 10 años? ¿O tampoco hubo un criterio? Tampoco hubo un criterio. Tampoco. Podrían haber sido 20. Eran 30. Pudieron haber sido 20. 10 años es un montón, Francisco, ¿ah? Se pasan volando, sí. 30 es mucho más, ¿no? Imagínate. O sea, el invasor tendría... De nuevo, no estoy fomentando la figura. Okay. Estoy completamente de desacuerdo. Se comete un delito. El propietario, dentro de esos 10 años, tiene múltiples acciones para incoar. Pero transcurrido ese plazo, y sobre todo el poseedor habiendo cumplido los requisitos, que es lo más importante, lamentablemente ya perdió el propietario. A ver, una de las preguntas finales. Franco González Lazón, ¿qué opinión le merece la ley 29618, ley que establece la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad y declara imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio privado? Un tema bastante controvertido. Hay pedidos, hay pedidos de inconstitucionalidad de la norma señalada y hay casos en la Suprema esperando ser resuelta en virtud de que señalan que atenta contra el derecho de acceder a la propiedad por parte de los particulares, aterrizando en un caso. Bueno, y nos comenta un caso. Vamos primero a resolver la primera interrogante. La norma tiene dos artículos. El primero es inoficioso. Ya. Dicho en castellano, es inútil. Y además, aberrante jurídicamente. Esa norma dice que se presume que el Estado por ser propietario, es poseedor. Un error de técnica y entendimiento de la naturaleza de la posesión y la propiedad manifiesto. La posesión es un hecho, que como hecho permite presumir un derecho, la propiedad. La propiedad es un derecho. ¿Cómo a propósito de un derecho vas a presumir que se ha consolidado un hecho? Como soy propietario, soy poseedor, un absurdo. El primer artículo, inoficioso. Le cuento a nuestro seguidor por qué creo yo pusieron ese primer artículo, para llegar a la conclusión del artículo 2.
El artículo 2 de esa ley dice, son imprescriptibles los bienes de dominio privado del Estado. Claro, y van a ser imprescriptibles porque el Estado los posee, y si el Estado los posee bajo una presunción, no hay quien los posea, y si tú no posees no puedes prescribir. Bastaba con decir una aberración, bastaba con establecer simplemente, si el Ejecutivo así lo deseaba y el Estado así lo quería, que además de los bienes de dominio público, que para la Constitución son imprescriptibles, los bienes de dominio privado también lo sean. Quisieron tratar de darle fuerza a esa idea, que por sí sola puede ser objeto de una acción de inconstitucionalidad, como ya lo es, diciendo además que se presume que el Estado es poseedor, para evitar que otros posean. Eso es absurdo. ¿Alguna vez te oí decir que es inconstitucional? ¿Tú adoptas esa postura? Sí, claro. Porque sí la adopto, y además hasta donde dejé el tema, porque ya no he visto cómo se ha resuelto en Suprema y no conozco si se ha resuelto una acción de inconstitucionalidad hoy por esta norma, por lo menos las salas civiles en Lima eran proclives a, en los casos concretos, inaplicar esta ley. Porque lo que estaba diciendo esta ley era, oye, tú que tienes tantos años y has cumplido estos requisitos para prescribir, pero como estuviste en un bien de dominio privado del Estado, ojo, de dominio privado, Francisco, O sea, aquí está en discusión un bien que no es de uso público, que no tiene esencia pública, no estamos frente a un lugar reservado para parque, reservado para colegio. Si lo estuviera, estamos fuera del supuesto porque ahí encajamos dentro de la Constitución. ¿Es un bien que no salen de nuestros impuestos? Sí sale de nuestros impuestos, pero es un bien seguro. Al final sale todo de nuestros impuestos cuando se trata del Estado. Sí, pues. Pero es un bien donde el Estado se comporta como un privado. Y el Estado como privado también tiene que asumir responsabilidades. Y si ese funcionario, le hace un alcalde, le hace un gobernador regional, no dispuso del terreno y permitió que un sujeto lo use, lo posea, con todos los requisitos, ¿por qué él tendría que ser tratado de manera distinta a ti o a mí? ¿Por qué? ¿Qué lo hace distinto? ¿Ser el Estado? Te hago la diferencia. Estamos ante... ¿La lógica no es porque ese bien privado sale justamente de los impuestos de todos? Podríamos usar una lógica así, ¿ok? Pero si queremos llegar a consagrar eso y queremos estar en esa idea funcional, hay que ponerlo en una norma de rango mayor. Porque la ley hoy es inconstitucional, dado que la Constitución solo limita la imprescriptibilidad de manera textual a los bienes de uso público. La pregunta fue, ¿consideras inconstitucional la norma? Claro que sí, atenta contra la Constitución. ¿Estarías de acuerdo en que se prescriban entonces bienes que se pagan con nuestros impuestos? Bueno, esa es otra discusión, ¿no? Esa es otra discusión. Bien, Julio, ¿algo que agregar en 30 segundos para todos los seguidores del EP? Solo darles las gracias, me encantó un poco intercambiar ideas con ustedes, espero que se vuelva a repetir y lamento por ahí no poder absolver todas las consultas o inquietudes que haya, ¿no? Igual tengo un fanpage donde me pueden seguir y trasladarme inquietudes, ¿no? Correrme traslado de las inquietudes que hayan quedado pendientes. Muchísimas gracias, Julio, por participar en esta tribuna de entrevistas en el EP. Esperamos tenerte más seguido, de repente con algún colega, panelista, Encantado. Para poder discutir estos temas. Encantado. De trascendencia para toda la comunidad jurídica. Suma Civil, Julio Pozo, autor, y la presentación del doctor Héctor Lama More, que también ha sido tu profesor, Julio. Fue mi profesor, yo lo asistí 8 años como ayudante de su cátedra en San Marcos. ¿Dónde podemos conseguir este libro? En cualquier librería. Es la segunda edición del año pasado, tiene muy buenas sentencias, fue un trabajo colectivo, por supuesto. Claro. Me encargué de la revisión, mi parte favorita, por supuesto, reales, y de ahí desalojo, lo más rico, ¿no? Probablemente gran parte del libro esté también mirando eso. Bien, perfecto, Julio. Además es un libro de pasta dura, muy bien elaborado, la editorial... ¿Cuál es la editorial, Julio? Nomos y Tesis, de un gran amigo, Carlos Atoxa. Son más de 4.800 casaciones y sentencias, plenos casatorios civiles, plenos jurisdiccionales, precedentes de observancia obligatoria, doctrina jurisprudencial, ya lo dijo Julio, es la segunda edición del año 2019, completamente revisada y aumentada y totalmente actualizada. Bien, gracias, Julio, nuevamente. Francisco, por todo el equipo. Hombre, gracias a ti. Por el derecho, ¿no?
Esperamos tenerte en otra ocasión para hablar de Seguro la que oralidad en procesos, Seguro que procesos sí. civiles o de algunos otros temas Se ha de- puesto de moda y ya nos están invitando también a participar de eventos así. Yo estoy seguro que tú vas a ser una de las figuras cuando la oralidad comience a implementarse con Hombre, mayor gracias. énfasis. Gracias. Siempre lo he dicho, te he dicho que lo conversamos mucho. Lo que sí, esperamos tenerte en una discusión como esa, porque hay posiciones, aunque no lo creas, de que sostienen que la oralidad en procesos civiles no va a ayudar mucho. Así que sí. Yo ejerzo el litigio no tanto como quisiera, pese a que me gusta por temas de tiempo, pero creo que quien afirma eso tal vez no litigue. Ujú. No importa. Bueno, vamos a conversarlo seguramente en otra entrevista. Amigos de LP Pasión por el Derecho, este ha sido su programa Se Corre Traslado, donde trasladamos todas sus interrogantes a nuestros entrevistados. Yo me despido de todos ustedes. Hemos contado con la participación de Julio Pozo, abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es profesor en Derechos Reales y es gerente legal de San Miguel Industrias PET del grupo Intercor. Me despido de todos ustedes, Francisco Chuquicayata, permiso.